La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional, como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1? ¿Sí? ¿No? Bueno, una pregunta trascendental sobre todo, ¿no? Lenin, vamos a tener 3 minutos para intervenir, sí, y así poder abarcar todas las preguntas, porque son 8 preguntas, y luego pues vamos a ver al final, analizar sobre la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Dígame, Lenin, ¿qué encierra esta pregunta? En base a la pregunta. Bueno, primero agradecerle a Carlitos, que un poco me dio tiempo de agradecerle, pero es muy importante que la televisión latina online dé estas oportunidades y de estos espacios, que yo recuerdo es la primera vez que se lo está haciendo en este proceso electoral por lo menos. Bueno, evidentemente con la pregunta 1 es algo real lo que sucede en nuestro país. O sea, los niveles de corrupción, los niveles de delito, los niveles de impunidad que existen con las personas que han delinquido, con aquellas que se han levantado el país entero, casos de corrupción sentenciados, casos de corrupción demostrados y han tenido que salir del país. O sea, están pasando unas vacaciones o disfrutando del dinero del pueblo en el extranjero. Y esta ley y las leyes y todo el proceso electoral, la corrupción que existe en el país a esos niveles, pues simplemente se emite una orden de extradición a los delincuentes y bien, muchas gracias, no ha pasado nada. Y lo peor de todo es que ni siquiera se dan por aludidos. Yo creo que en este sentido es saludable para la ciudadanía en general, para el país en general, que todos estos delincuentes, quienes hayan tenido esta serie de delitos, sean extraditados, sean traídos al país, que paguen sus penas y más que todo que devuelvan el dinero robado. Eso es lo que tienen que hacer, es mi punto de vista y creo que yo de una gran mayoría. O sea que en ese sentido, no lo podemos resumir simplemente en decir sí o no, por eso es importante que nuestros compatriotas y quienes estamos en el extranjero se lean las preguntas, las analicen, vean los anexos, que es importante, ahí está el detalle de cómo va a ir publicado en la Constitución. Yo en este caso creo que debería ser un sí, con esos matices que habría que ver los anexos y al momento que se lo aplique. Claro que sí, muchas veces los constitucionalistas están pegando el grito en el cielo, porque, pues, como ustedes pueden ver en otros países, Colombia, donde prácticamente desde hace muchísimos años Estados Unidos pide la extradición de líderes de carteles, pues no entiendo yo por qué no podemos hacerlo nosotros los ecuatorianos. ¿Qué piensa usted, Santín? Esa petición va a ser más prácticamente, el que más va a demandar esta extradición va a ser Estados Unidos. Efectivamente, bueno, yo lo que pretendo hacer, llegar a ustedes, estimados compatriotas, principalmente en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Nosotros venimos desde diferentes puntos de vista e interpretación. A título personal, yo intento dar a conocer, porque la decisión es de ustedes, yo no estoy ni por el sí ni por el no, simplemente no voy a ingerir en la decisión individual. Partiendo desde ese punto de vista, hago un análisis para que primero se analice esa pregunta, y voy a hacer una pequeña aclaración. Preguntar al pueblo una respuesta no equivale a una ley. Eso es importante. Es una herramienta para que esa herramienta cumpla unos procesos, luego vaya a la Asamblea, que cumpla los procesos jurídicos, se acondicione jurídicamente, para que ya sometida a ley a través del reserva 1, que le da un porcentaje muy elevado, se convierta en ley. Ojo, actualmente el Ecuador no tiene esa ley de extradición, que también se la podía haber hecho vía legislativo. La Asamblea podía haber hecho este tipo de modificación de la Constitución, pero se ha trasladado al pueblo para que a través de la voluntad del pueblo, que no es una ley, reitero, se modifique ese tipo de ley. Ahora, queridos compatriotas, la extradición no es exclusivamente unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es única y exclusivamente del país, de Ecuador, porque votamos los ecuatorianos. Somos 18 millones de ecuatorianos, pero no de esos 18 millones están incluidos niños y menores de 18 años que no sufragan.
evidentemente, en términos de voto, son muchísimo menos de 18 millones. Ahora, entran en juego convenios bilaterales a través de leyes con X países. Existen algunos convenios y con otros otro. Por lo tanto, la extradición, como su término lo dice, es extraer un ciudadano que tiene delitos, ya sea dentro del país como fuera del país. Cuando los delitos son dentro del país, el Ecuador, una vez aprobado esto, cuando se conforme la ley, que por cierto, esa ley tiene un periodo de transición entre que se elabore y no se elabore, que estará en torno al año o incluso cuando termine el periodo presidencial actual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si Estados Unidos no tiene una ley para poder extraditar a un ciudadano de Estado ecuatoriano para que se lo juzgue en el país, evidentemente Ecuador no puede hacer nada. Por lo tanto, no engañemos ni nos engañemos nosotros. Eso es importante, que entre en juego las leyes o la Constitución de ese país respecto al Ecuador. El Ecuador no puede decidir sobre el resto de países. Por lo tanto, es muy importante que no nos engañemos, que con esa primera pregunta es muy golosa. Es como si me preguntan o le preguntan aquí a cualquiera de ustedes, ¿ustedes les gustaría que nos toque la lotería? Por supuesto que van a decir que sí. ¿A quién no le va a gustar que le toque la lotería? Entonces vamos a madurar un poco y analizar ese criterio, que es importantísimo. Luego hay una diferenciación, porque esos delitos no es para todos los ecuatorianos. Por lo tanto, para el delito común no aplica esa ley. Para aquellos que van en el autobús y le roban a usted, esa ley no es aplicable, solo es para el crimen organizado. La pregunta le dice, aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. Ahí está, clarísimo, es para los delitos en gran escala. El ciudadano común y corriente, el que va en el autobús, le pone la pistola o aquí para que se le entregue la cartera o el móvil, eso no va a solucionar, ni siquiera se pregunta. Por eso es importante que se sepa, que se analice el fondo de la cuestión. Así que, pues nada, perdón por alargarme, pero es importante explicar a la ciudadanía que ahí radica la importancia de saber lo que se va a votar. Y esto no va a cambiar la seguridad, ni va a extraditar inmediatamente. Pero es una herramienta. O sea, todas estas preguntas son herramientas en un momento que van a ser, al momento de cambiar la Constitución, sí. Para mí son herramientas que tenemos ahorita nosotros los ecuatorianos, es como un dique de contención. Si es verdad que no va a solucionar, porque una vez más, los estados se solucionan en base a valores, educación y trabajo. Pero, lo visto, como está el país, con esa oleada de carteles delincuentes, de narcotráfico, que eso nunca lo habíamos visto en Ecuador, pues algo hay que hacer. No podemos cruzarnos de brazos. Claro, y si tenemos esta herramienta, Lenin... Es que ahora mismo está prohibido en todos los delitos. O sea, coincido con lo que dice Santín, pero también hay que ver que está prohibido en todos los delitos. Por lo tanto, la consulta especifica, que yo inclusive le podría haber añadido algún otro grupo delictivo, porque aquí lo dice, que es que lo que quieren es preguntar si el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes, es donde usted está de acuerdo con que se pueda permitir la extradición para ese grupo de personas. Evidentemente va a depender de los convenios que haya con cada país y también no va a ser de delito común. Pero sí, inclusive debería fugados con orden de captura por delitos del Estado, por desfalco a instituciones del Estado, que fue en principio lo que yo lo mencioné en primera instancia. Bueno, pero bueno, eso es importante que también se lean los anexos, que la gente pregunta y que haya ese debate. Hay mucha gente que dice que no, que va a votar que no, pues bueno, importante que se lo lean. Bueno, eso es importantísimo, por eso yo lo maticé al inicio, que la gente tiene que saber lo que va a votar. Claro. Porque no todo lo que brilla es oro, para decirlo un poco en términos vulgares. Ahora, yo por supuesto que digo que es una herramienta, efectivamente, eso sí, está muy bien dicho, como dijo Jimena, es una herramienta que va a ayudar a una futura ley. Porque con las 8 preguntas se va a modificar 42 artículos de la Constitución, así es. De los cuales 40 son transitorios, ojo. Entonces, entre esa modificación y la transitoriedad de la ley, supone un lapso de tiempo. Por lo tanto, no sé si cuando venga un nuevo gobierno, porque ustedes saben que desgraciadamente, o democráticamente vamos a llamarlo, cada 4 años hay cambios de gobierno y cada gobierno, pues independientemente del interés que tenga, intenta modificar la Constitución, ya sea a través de una consulta popular como esta, que es una herramienta democrática que la tenemos amparada en la Constitución. Entonces no sabemos si esa ley, en cuanto ya entre en funcionamiento, a lo mejor ya el presidente Lasso no está.
Ojo, también hay que analizar esa importancia. Muchas veces dicen, la pregunta, si gana sí es apoyo a Lasso y si gana no es apoyo a Correa. Yo creo que eso es un error. No Bueno, se debe ser tan simples y tan resumidos en ese sentido. Yo creo que ahí estamos hablando de un sentimiento más idealista que otra cosa. Hay que ser un poco pragmático, hay que ser un poco práctico y por beneficio de todos. Claro que sí. Bueno, quitarnos la camiseta de la ideología política que tengamos, es hora de que pensemos en el país, es hora de que pensemos en lo que necesita el Estado ecuatoriano para librarse de esta lagra como es el narcotráfico. Entonces, pues analicemos, valoremos la situación. Primero también hay que analizar por qué Ecuador ha llegado a este punto. Eso también deberíamos nosotros hacer un retroanálisis, una retrospectiva de por qué nuestro pequeño país ha caído en manos del narcotráfico. Sería interesante algún momento, don Santín y don Lenin, algún momento hacer una charla, un debate y hacer un poco ese análisis, ¿no?, de por qué Ecuador ha llegado hasta esta situación. O sea, es muy triste, pero hay que hacerlo. Es muy interesante ese debate. Podría abrirse un segundo debate porque la delincuencia, nadie nace para ser delincuente. Evidentemente, la delincuencia o la actualidad delictiva en Ecuador es producto de algo. Por lo tanto, para solucionar un problema, históricamente es el antes, el presente y el futuro. Y ahí entran pues fases, yo diría 3 fases para poder combatirlo. Luego tenemos herramientas como es el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa, que eso ya son estrategias, son instituciones creadas de toda la vida en cualquier democracia. Sí. Entonces, yo creo que, y en ese sentido deberíamos aprovechar que Ecuador es un oasis dentro de Sudamérica en términos económicos. Mira, ahora mismo el resto de países, la gran mayoría de Sudamérica están sufriendo por la hiperinflación, por la devaluación de la moneda, los populismos insertados en todas las entidades del Estado. Sin embargo, Ecuador, un país dolarizado, fuerte económicamente, deberíamos ser un país atractivo para la inversión. Deberíamos ser realmente somos un oasis porque somos un país dolarizado. Quieras o no, tenemos un salario básico, aunque es de mínimo, un salario básico, pero que es el doble de lo que muchas veces en otros países ganan. Y sin embargo, tenemos esa desgracia de haber sido elegidos o de haberlo permitido para que el narcotráfico esté introducido en todas las entidades del Estado. Desgraciadamente, lo estamos desaprovechando y eso hay que cambiar la mentalidad del ecuatoriano. Nosotros que estamos en Europa lo vemos de otra manera, lo vemos desde un punto de vista distinto, pero sí es importante que haya esta participación.